¿El PSOE es sinónimo de socialdemocracia? No, ¿Y el padre de la socialdemocracia es Felipe González? pues tampoco. Tampoco es decir que el PSOE es peor porque no sea socialdemócrata o mejor porque lo sea. Es decir, es igual, ¿no? El caso es que no ha sido socialdemócrata, no es un partido que se relaciona con la socialdemocracia europea, es un partido que crece cuando la socialdemocracia europea empieza a estar en crisis y es un partido cuyos inicios son muy contradictorios con lo que fue entonces la socialdemocracia. Es un partido sindicalista de tradición revolucionaria que niega lo que la socialdemocracia significa, ¿no? Tendemos a pensar que la socialdemocracia es una especie de socialismo ligero, light, moderado, pero no es eso. La socialdemocracia es un corte radical con respecto a la tradición socialista clásica, la marxista, que rompe con la revolución, rompe con la idea de la dictadura del proletariado e integra el socialismo en el parlamentarismo liberal. Y ese esfuerzo muy importante, ¿no?, de integrar el socialismo en el parlamentarismo no se da en España, porque se refugia en el no que encontramos ahora. Considera que la democracia es utilitaria, no un fin en sí mismo. El parlamentarismo es una cuestión burguesa de la que hay que desconfiar. Se niega a integrarse en el sistema. Felipe González hace un esfuerzo por modernizar el Partido Socialista. Rompe con la UGT en los años 80, introduce ideas liberales, rompe con el marxismo en el 79. Parece que moderniza el partido, pero en el fondo sigue con la misma tradición antiliberal. Y en segundo lugar, desconfiada de la palabra España. Y otra línea que recoge Felipe González no es particularmente socialdemócrata, que es la de Indalecio Prieto. Lo que hace es preconizar un Partido Socialista hegemónico en una monarquía. Saca las conclusiones de la Segunda República con una falta de voluntad, más exactamente, de llegar a pactos con la derecha. Más bien es una voluntad de acabar con el centro-derecha. El PSOE guarda una tradición que le lleva al sectarismo. Es decir, entiende la política como confrontación desde el principio. El estado de bienestar se construye en función de un pacto nacional, de un pacto consistente. Y es ahí donde el Partido Socialista no entra nunca. Todas las cosas de la socialdemocracia que son difíciles de entender desde España es que la socialdemocracia es un proyecto en cierto sentido muy conservador. Es decir, los socialdemócratas después de la Segunda Guerra Mundial respetan a la familia, respetan a la nación, son secularizadores pero con mucho cuidado, son muy respetuosos con las divisiones de trabajo de los géneros o de los sexos. Es verdad que Felipe González se esfuerza por superar cierta tradición o cierta línea, ¿no?, antinacional española. Cuando Felipe González llega al poder en el año 82, es comprendido como los nuevos nacionalistas. Hay banderas nacionales en Madrid, en otras ciudades. Es decir, parece como si resurgiera la posibilidad de una nación compatible con cualquier ideología, que es lo que son las naciones. Uno es socialista y otro no es socialista, pero todos somos españoles. Pero en realidad no va por ahí. Siempre se niega la posibilidad del pacto nacional con el adversario. La herencia de la crisis moral de los años 60 y 70, que hace que los partidos socialistas, que tienden a la redistribución, a un estado de bienestar fuerte, rompen con los consensos morales que establecían ciertos controles a esa redistribución. Entonces se convierte en un estado de derechos permanentes, ampliables, infinitamente ampliables. No acaban nunca los derechos. Entonces eso crea un Estado cada vez mayor, transforma la idea de ciudadanía. El ciudadano que es portador de derechos se convierte en una especie de peticionario de derechos perpetuos, ¿no? O la economía de los países deja de crecer, que es lo que está pasando en Europa. Entonces, claro, el problema ahí es cómo se redistribuye el no crecimiento. Entonces, claro, eso explica que después de la crisis tan dura, ¿no?, en toda Europa los partidos de izquierdas se están viniendo abajo o están entrando en crisis muy profundas, ¿no? Es verdad que ha contado con casi la exclusiva de la universidad, de la academia, de los medios de comunicación. Era muy poderoso. Enfrentarse al Partido Socialista era saber que estabas condenado al infierno más. Ha sabido capitalizar una idea de que él mismo era el garante único de la democracia española, cosa que es de por sí contradictoria con la idea de la socialdemocracia. No ha hecho grandes contribuciones a la historia de España. Ha tenido grandes momentos en la transición
fue un elemento muy importante, en algún momento en los 80 también, cuando la crisis de UCD supo mantener el sistema, y ha tenido momentos muy relevantes, pero en general el Partido Socialista no es lo mejor que le ha pasado a los españoles, ¿no?